Ser podcast. El estilo y la forma de titular de don Asensio se ha apoderado del cerebro de los empleados de la biblioteca de Hoy por Hoy. ¿A quién entrevista hoy un programa 6 horas? A un libro 1 hora. A un libro 1 hora en una biblioteca, una donación por... Pascual, 50 veces te lo cuento, ninguna te enteras. Viene por 100 libros, una vida. Vaya, otro del club, una emisora de radio, 100 escritores. ¡Calla! Que viene una mañana 3 cafés. Buenos días, ¿qué tal están mis 4 empleados, una biblioteca? Registrando y colocando 70 libros, 5 estanterías y criticando a don un libro 1 hora, que ahora le llaman 100 libros, una vida. Pues que te eche un cable, una becaria, un programa. Una becaria, un programa, que ahora es 5 TFMs, un máster. ¿Y qué pasa? ¿Tu hermano 250 plantas, un riego, no tiene tiempo para ayudarte con 20 libros, un anaquel? Está de unas vacaciones 7 días. Pues yo te puedo echar un cable de 3 horas. ¡Hombre! 15 empates de Osasuna, un San Fermín. Una mañana 3 horas que no te veía, mozo. ¿Algún problema? 10 libros leídos, 9 de Javier Marías. Estaba tomando un desayuno, 2 tostas, con 5 TFMs, un máster. Ojo, 15 empates de Osasuna, un San Fermín. Hoy tenemos 5 boomers, un productor de éxito, que suman 6 mirando y 1 trabajando. Ojo, 5 TFMs, un máster, que te juegas una beca, una renovación. Ey, cuidado, que viene 2 veces al baño una mañana. Un productor de éxito, 5 gestiones por hacer. ¿Has subido al estudio una caja 100 libros, una vida de don un libro, 1 hora? Subir una caja 100 libros, que hubiese tenido otra vida, 1000 posibilidades. De verdad, yo es que no puedo más con mi vida ni con sus 100 libros. ¿Ya lo subo yo en 1 minuto 60 segundos? Ya vale. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. En la cadena Ser, Hoy por Hoy. Darías otros 20 años Con más. Ángeles Barceló. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Buenos días, un libro, 1 hora. ¿Es cierto que a partir de hoy hay que llamarte 100 libros, una vida? Buenos días, un programa 6 horas. Bueno, me puedes llamar como quieras. Venga, no vamos a volver locos a los oyentes, que bastante los volvemos habitualmente. Yo te llamaré, como siempre, Antonio Martínez Asensio, que hoy, además de bibliotecario de este programa, viene de estrella invitada porque está de estreno. Presenta su libro 100 libros, una vida, que está editado por Aguilar. Todos los días tienes un libro o más de uno en tus manos, que yo te veo, pero ¿qué se siente cuando el libro que tienes en tus manos es el tuyo? Pues nervios, la verdad, te tengo que confesar. Es raro y de alguna forma sí que es verdad eso de que ya es como que no es tuyo, ¿no? Que me lo he pasado estupendamente escribiéndolo y ahora, pues bueno, pues ahí está, la verdad. Nervios. ¿Es la primera vez que escribes un libro? No es la primera vez. Escribí dos cosas un poco infumables hace mucho tiempo y ya decidí no volver a... Infumables pero publicadas. Sí, pero no, decidí no volver a escribir. No lo sé, no volver a escribir novela, digamos. Pero bueno, este ha sido un viajazo y me ha encantado, la verdad, me lo he pasado muy bien. Venga, vamos a hablar hoy mucho de tu libro, que es hablar al final del libro de Antonio, pero también es hablar de 100 libros que forman parte de la historia de la literatura, pero antes tienes que hacer de bibliotecario, antes de ponerte el traje de autor, que al fin y al cabo te pagamos por ser bibliotecario. Así que primero, como siempre, los libros que te ha inspirado esta semana a la actualidad. Pues mira, esta semana, ¿en qué he pensado? Pues en Rumanía, que ha habido elecciones. Entonces he pensado traer un libro de la literatura rumana y he elegido Solenoide, que es un poco la obra cumbre de Mircea Cărtărescu, que seguramente es el escritor rumano más importante ahora mismo y que todo el mundo dice que puede ser uno de los próximos premios Nobel o que lo ganará en algún momento. Y es un libro alucinante porque bueno, pues construye un universo muy particular en el que parece efectivamente un solenoide, una máquina en la que todo está engrasada y la realidad realmente está en muchos sitios a la vez y se va engarzando. Pues Solenoide, de Mircea Cărtărescu, que está en Impedimenta, primer libro relacionado con las elecciones en Rumanía. Claro, y luego, ¿dónde más ha habido elecciones? En Portugal. Y entonces he dicho, bueno, hoy hay que traer un libro sobre Portugal. Como siempre traigo Saramago, hemos buscado un poco más y mira, he pensado en Lidia Jorge seguramente, en portugués. Lidia Jorge, y un libro, Los Memorables, que es un libro maravilloso sobre la revolución de los claveles y sobre todo lo que pasó. También buen momento para recuperarlo.
es una novela, sí. Dice, la literatura lava con lágrimas ardientes los ojos fríos de la historia. Y está bien, porque cuenta la historia de la Revolución de los Claveles, pero desde una perspectiva, bueno, pues literaria. Los memorables de Lidia Georgel sobre literatura portuguesa por las elecciones está en La Umbría. ¿Y qué más? Y pues mira, me he acordado de un libro maravilloso que me recordó Pepe Rubio, que es Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, de Manuel Vázquez Montalbán. Cuando Manuel Vázquez Montalbán escribía estas maravillas, luego había uno sobre Cuba y Fidel Castro que era delicioso también, en el que contaba, bueno, pues un barcelonés viene a Madrid y cuenta un poco lo que es la capital y termina hablando con el propio rey, ¿no? Y termina en las elecciones del 3 de marzo de 1996, que creo que son las que ganó Aznar. Y es un libro delicioso y bueno, a mí se me ha ocurrido, ahora que el emérito siempre está de actualidad, pero bueno, ahora especialmente con el tema de Miguel Ángel Revilla, es un buenísimo momento para recuperar este libro. Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, de Manuel Vázquez Montalbán, que está en Alfaguara. Llevamos tres más. Tres más, pues mira, además me he traído La democracia amenazada, que es una novedad que ha publicado Cátedra, de Jesús Martínez, y que analiza exactamente los años que van desde la muerte del dictador hasta la victoria socialista. Y habla, bueno, de cómo esa transición realmente no fue una cosa tan planificada, sino una cosa igual, a lo mejor, un poco más improvisada. Es un libro delicioso que acaba de salir en Cátedra. La democracia amenazada, de Jesús Martínez, en Cátedra. Novedad, este está novedad. Y novedad también, y siempre está de actualidad, cómo los ricos saquean el planeta y cómo impedírselo, que los ricos saquen el planeta, tristemente siempre de actualidad. Pero este es, digamos, una novela gráfica maravillosa, pero que es como una especie de continuación de un bestseller que escribió Hervé Kemp en 2017 y que Hugo Chávez lo recomendó en el discurso de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático en 2007 y bueno, y entonces eso lo lanzó absolutamente a la fama, y ahora sale esta continuación de Hervé Kemp, pero ilustrado por Juan Méndez, cómo los ricos saquean el planeta y cómo impedírselo, que está muy bien. Está publicado por Garbush Books y yo creo que tienes mala conciencia de que hoy la entrevista sea tuya porque has venido cargado de novedades. O sea, yo creo que nunca hay de novedades de libros relacionados con la actualidad. Yo creo que nunca habías traído tantos. 100 libros, una vida, 5 novedades, una actualidad. Exacto, 5 libros, una actualidad. Y esto que escuchan es Wonderland, que es un tema de Taylor Swift que está inspirado en El País de las Maravillas de Lewis Carroll, que a la vez es uno de los 100 libros Una vida, de Antonio Martínez Asensio, del que hoy vamos a hablar. Y ya saben, porque se lo hemos comentado antes, que a los oyentes hoy les vamos a pedir, como siempre, que donen un libro. Pero como Antonio ha elegido los 100 libros de su vida, hoy les queremos pedir a ustedes que cada oyente nos diga cuál ha sido el libro de su vida. Es verdad, Antonio, que juegan con desventaja, porque tú has podido decir 100 libros. 100, nada menos, y me he quedado... Claro. Y te han quedado todavía en el tintero. Pues imagínate que a los oyentes hoy les pedimos que nos llamen al 900-100-800 y que nos digan cuál ha sido el libro de su vida, el número 1. Si tuvieran que hacer una lista de 100, como ha podido hacer Antonio Martínez Asensio, ¿cuál sería el que encabezaría esta lista? El libro de su vida. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Dantes se sintió lanzado al mismo tiempo a un inmenso vado, hendiendo los aires como un pájaro herido de muerte y bajando a una velocidad que le helaba el corazón. Aunque le atraía hacia abajo una cosa pesadísima que precipitaba su rápido vuelo, parecióle como si aquella caída durase un siglo, hasta que, por último, con un ruido espantable, se hundió en un agua helada que le hizo exhalar un grito, ahogado en el mismo instante de sumergirse. Edmundo había sido arrojado al mar con una bala de .36 atada a sus pies. El cementerio del castillo de If era el mar. A
ver, Antonio Martínez Asensio, a ver cómo te lo pregunto para que no seas diferente al resto de los invitados. Hoy el libro de la semana es 100 libros, una vida, de Antonio Martínez Asensio, o sea, tuyo, editado por Aguilar. Y yo te voy a hacer la pregunta como si el libro no fuera el tuyo. Y claro, la primera pregunta que yo te hago siempre cuando ya está el autor delante y vamos ya a conocer los detalles de su libro es ¿por qué has elegido este libro para que esté en nuestras estanterías? Pues mira, ¿por qué? Porque es un libro que habla con pasión de los libros. No es un libro de crítica, es un libro que cuenta por qué cada uno de esos libros ha sido importante para su autor. 2, 3 páginas, 4 páginas por libro, con lo cual es un libro que se puede empezar por cualquier lado y que puedes buscar lo que te gusta o lo puedes leer de continuo. Y es un libro, sobre todo, que invita a leer. Claro, y eso es verdad que no es un libro de crítica, no, pero es como una guía. Es decir, yo que lo he estado leyendo, no del todo, porque como tú dices, se puede entrar por cualquier página. O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo una duda, no sé si leerme este libro, pero está en estas páginas. ¿Tú crees que me ayudará o me convencerá para que lo abra, para que lo lea? Pues yo estoy seguro de que sí, porque yo lo que hago es contar un poquito de qué va cada uno de los libros, pero sobre todo contar, es verdad que no hago tanto spoiler como en el programa, pero sí, lo que hago es contar por qué ese libro también fue importante para mí, en qué momento también de mi vida, ¿no? Porque luego también cada libro es importante en un momento porque, porque te lo lees en un momento determinado que a lo mejor te influye más o menos, ¿no? Entonces, son un poco las razones de esa pasión, con lo cual yo creo que es fácil a lo mejor identificarse con eso, ¿no? Acabamos de escuchar un fragmento del Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, es el primer libro de los 100. ¿Es por ser el libro que te hizo lector, por eso lo encabeza? Sí. O sea, yo tuve una sensación absolutamente clara cuando terminé de leerme muy joven, pues a lo mejor tendría 15, 16 años, El Conde de Montecristo. Además, recuerdo leerlo casi del tirón, o sea, encerrarme en mi habitación y sumergirme en esa lectura maravillosa sobre este tipo al que engaña a todo el mundo, al que le meten en una cárcel terrible y pasa años y se convierte en un tío absolutamente culto y aprende de todo en esa cárcel gracias a uno de los personajazos de la literatura como es el abate Faria, y cómo se escapa y luego hace la mayor venganza que se ha escrito jamás y la más perfecta venganza, y es apasionante. Y cuando lo terminé, es verdad que tuve esa sensación. Yo, a lo que me quiero dedicar en mi vida es a leer. Pero claro, para eso también tienes que encontrar un segundo libro que te guste. Claro, y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo, ¿no? ¿Y ahora qué me leo, no? ¿Y ahora qué me leo? Que es la gran pregunta. Es el gran drama. Yo me termino un libro, me pongo delante de la estantería y el gran drama es elegir qué me leo, ¿no? Porque tengo este FOMO lector, ¿no? Que me lo quiero leer todo y tengo que elegir. Entonces, está bien también pensar en función del momento en el que estés, qué libro te puedes leer, ¿no? Claro, una cuestión es cuando uno descubre que es lector, que quiere seguir leyendo, y cuando descubre o cómo descubre uno que es contador de libros. Y te lo pregunto porque en la radio tú eres contador de libros, en un libro una hora, o aquí en la biblioteca, que también los cuentas. Y la grandeza de este libro, 100 libros, una vida, es que cuentas, bueno, es que lo sabes hacer muy bien, cuentas los libros de otros. ¿Cómo se cuenta un libro para que los demás entren? Pues yo creo que, pues un poco con la misma razón que he dado antes, con pasión, ¿no? Yo toda la vida he trabajado, mi profesión ha sido productor de televisión, ¿no? Y en un momento de mi vida empecé a hablar por la radio, empecé a trabajar en la radio, y ahí es donde decidí que tenía que hablar de libros, porque yo había estudiado filología hispánica y a mí lo único que me gustaba en mi vida era leer y escribir, y entonces pues luego al final no había conseguido hablar de libros más que dando la turra a mis amigos y a mis familiares, y entonces en la radio dije, bueno, pues ahora en la radio voy a hablar de libros, y empecé a hablar de libros en la radio, alucinantemente gracias a Manu Carreño, que esa es otra historia. Y entonces bueno, y entonces a partir de ahí contarlo, pues yo siempre digo que yo no me preparo tampoco tanto la forma de contar los libros que me leo, porque al final lo que trato es de decir por qué me ha apasionado, y el truco también, claro, es hablar solo de los libros que te han apasionado. Claro. Yo no hablo de los libros que no me gustan. Claro, es que eso iba a decirte, o sea, tú no haces crítica de los que no te gustan, que tampoco haces crítica, o sea, tú lo que cuentas, es que tú me decías antes, ¿no? Que el libro 100 libros una vida no son críticas, pero tú cuando hablas por la radio tampoco haces críticas, o sea, tú cuentas un libro que te ha gustado. Que me ha gustado. Y no hablo de los que no me han gustado, porque
Claro. Hay tantos que son libros apasionantes que para qué hablar para qué señalar lo que no te ha gustado de un libro. Si no me gusta, de hecho, yo antes era de los de me tengo que terminar un libro. Ahora yo a un libro le di 60 páginas y como no me haya enganchado, lo dejo, vamos, o sea, absolutamente. 100 libros, una vida está dividido en 4 partes, decíamos, 25 libros cada una. Los clasicazos, Sí. los clásicos modernos, serán clásicos y mis lecturas más personales. ¿Cuántas vueltas le has dado a cada una de estas secciones? Bueno, ni te imaginas. Al final me salvó una decisión y la decisión es que solo metía un libro por autor. Y esa decisión me ha quitado Porque también hubieras mucha metido presión. más de uno. O sea, si claro, hubieras... pues podría haber metido 5 de Gabriel García Márquez, de Saramago, de cualquiera, ¿no? De Galdós, imagínate. Entonces, elegir un libro de cada autor, bueno, eso ya por lo menos me quitó. Pero, bueno, es que son poquísimos, 25 libros clásicos. Luego, es muy divertido porque luego la gente que lo ha leído, pues te va a decir, lo primero que te dice es, ¿y no está Pedro Páramo? Pues no está Pedro Páramo. Tal vez es verdad que porque no es uno de los libros de mi vida, pero es verdad que hay muchísimos libros de mi vida que no están. Empiezo por los clasicazos, Sí. No los vamos a nombrar Claro. todos, pero sí me paro en Bartleby el escribiente de Herman Melville, que tiene una de las grandes frases de la literatura, preferiría no hacerlo. ¿Es el más moderno de los clásicos? Bueno, estoy seguro. O sea, es que es maravilloso leer ahora esa figura de ese tipo que de repente en una oficina decide que preferiría no hacerlo. Y bueno, y que se convierte en un tipo, bueno, que casi que se deja morir, ¿no? Y de hecho han utilizado a Bartleby, bueno, pues, por ejemplo, la gente de rodea el Wall Street y gente que está luchando por reivindicaciones muy actuales sobre el mundo del trabajo y sobre el absurdo del mundo del trabajo y que han utilizado a Bartleby como protagonista. Todos los clasicazos son anteriores a 1900. Sí. Hay una excepción, Peter y Wendy, de James Matthew Barrie. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final es un puzzle. O sea, al final me di cuenta que lo que tenían en común todos los clasicazos es que eran anteriores a 1900. Bueno, este es de 1904, pero hay que decir que está basado en la obra de teatro que escribió 9 años antes, con lo que, bueno, ahí nos metemos antes de 1900. Hay que volver a esos clasicazos cuando uno ya tiene una edad determinada, y lo digo porque es verdad que hay mucha gente, así como un clasicazo te puede hacer entrar en el mundo de la lectura y darte cuenta que eres un lector, pero hay mucha gente que un clasicazo a edad muy temprana le expulsa de la lectura, le expulsa de la literatura. Hay muchos clásicos de estos que no deberían leerse a cierta edad. Yo estoy seguro, lo hemos comentado ya, y Sí. tú y yo lo hemos comentado. La Celestina, por ejemplo, es uno de esos libros que a mí, de madurez, me ha parecido apasionante y me pareció una tortura absoluta cuando me lo hicieron leer en el colegio. O sea, lo odié. O sea, la recomendación sería, si usted de joven tuvo que leer un clasicazo y lo dio, dele una segunda oportunidad. Bueno, eso desde luego. Otra de mis grandes experiencias es la literatura de madurez. O Sí. sea, lo que lees cuando en la madurez y lo que has leído y las diferentes lecturas que haces, que eso es apasionante. O sea, porque me ha pasado con muchísimos libros que los vuelves a leer y claro, es una locura porque encuentras cosas que por supuesto con 14 y 15 años no encontrabas. Por eso también es tan importante el profesor, ¿no? Que te haga llegar Claro. a esos sitios, ¿no? Que sabe exactamente lo que te puede llevar a la lectura. Pasamos a los clásicos modernos. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rie tenía presente que esa alegría estaba siempre amenazada, pues él sabía que esa muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las valijas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en el que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir a una ciudad dichosa. Fragmento de la peste de Albert Camus. ¿Es verdad que leíste esta novela después de la pandemia? Después de la pandemia, y flipé porque pensé que estaba hablando de lo que nos había pasado. O sea, es un libro tan maravilloso, pero claro, antes hablábamos de leerlo en la madurez o en la juventud y luego en qué momento lo lees. Leerlo Claro. después de la pandemia es una locura, o sea, es maravilloso. Este no es una relectura, es una lectura, con Sí. lo cual mucha gente te podría decir, pero ¿cómo es posible que Antonio Martínez Asensio, que habla todo el día de libros, no hubiera leído La peste de Camus? Hay que huir de esto, es decir, Vamos, uno puede leer, absolutamente, puede entrar en un clásico moderno, en un clasicazo, en el momento en el que quiera. Claro, es que, y sobre todo al que te diga eso de, pero no lo has leído, pero vamos a ver, por Dios, es que hay tanto que leer que a un tío puede haber leído muchísimo en su vida y no haber leído, a lo mejor, yo
yo tengo algunas lagunas enormes todavía y bueno, estoy esperando a jubilarme para rellenarlas. Tú empezaste a leer con El Conde de Montecristo, otros lo han hecho con clásicos modernos como Nada de Carmen Laforet, El Camino de Miguel Delibes o La familia de Pascual Duarte de Cela. También hay que reivindicar nuestros clásicos, ¿no? Claro, absolutamente. Yo, mira, una cosa que sí que no he hecho, no me he fijado mucho es cuántos son extranjeros, cuántos son españoles, cuántos tal, porque sí que es verdad que he pensado un poco en los libros que a mí me han apasionado, pero por supuesto, o sea, Galdós, que sé que hay muchos españoles, Galdós y Cela, tipo al que yo creo que hay que reivindicar. La familia de Pascual Duarte es un novelón. Hay que leer nuestros clásicos, Laforet, por supuesto. Y los clásicos modernos arrancan con 100 años de soledad. ¿Es el libro más diferenciador, dirías tú, del siglo XX? Yo creo que sí. Yo me lo he leído tantas veces y me parece tan maravilloso, pero yo creo que hay que pensar en lo que ocurrió en 1967, cuando además la literatura española era un poco más pesada, digamos, y cuando de repente aparece el boom latinoamericano y cómo aparece esta adjetivación, esta forma de contar las cosas muchos años después. O sea, es que es maravilloso. Lo bueno es que lo mantiene, porque hay libros, por ejemplo, yo ahora no me puedo releer Rayuela, por ejemplo, se me cae un poco de las manos, pero sin embargo te lees 100 años de soledad y sigue siendo maravilloso. ¿Rayuela te caería de las manos ahora? Sí, yo creo que Rayuela hay que leérselo con 18 años. Vale. Sí. Que no se lo haya leído a los 18 ya que abandone. A lo mejor sí que le va a costar, que se meta con los cuentos de Cortázar, que son maravillosos, y ahí sí que vamos a encontrar cosas. Vamos a la tercera parte de 100 libros, una vida, los que Antonio Martínez Asensio considera que serán clásicos. Vendrán las catástrofes y las ruinas, el desorden triunfará, pero también de tiempo en tiempo el orden. La paz reinará otra vez entre dos periodos de guerra. Las palabras libertad, humanidad y justicia recobrarán aquí y allá el sentido que hemos tratado de darles. No todos nuestros libros perecerán. Nuestras estatuas mutiladas serán rehechas y otras cúpulas y frontones nacerán de nuestros frontones y nuestras cúpulas. Algunos hombres pensarán, trabajarán y sentirán como nosotros. ¿Por qué estás tan convencido que los que están en este capítulo del libro serán clásicos? Bueno, yo creo que algunos es evidente, o sea, Stoner, Corazón tan blanco, alguno incluso a lo mejor lo es, La caverna de Saramago, Últimas tardes con Teresa, o sea, quiero decir que son libros, que yo no sé tampoco cuál es la definición de clásicos, si tienen que pasar 100 años o tienen que pasar, pero estos se recordarán, yo creo que cualquiera de estos se recordarán dentro de 100 años. Lo que escuchábamos era un fragmento de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. ¿Es el gran libro sobre la belleza, el libro que te hace ver lo bello? Sí, te hace ver lo bello, pero sobre todo cuenta la historia de un hombre que quiere ver lo bello, ¿no? Entonces, esa búsqueda apasionante en la antigüedad de lo bello es maravillosa, es una historia maravillosa y bellísima de leer ahora, ¿no? Estas Memorias de Adriano que le contó a Marco Aurelio. Los que serán clásicos arrancan con Stoner, de John Williams. Sí. De esta novela dices que es el libro más emocionante que has leído nunca, porque es la novela perfecta. Dicen que es la novela perfecta. Es un libro maravilloso que cuenta una historia, si quieres, gris, la historia de un profesor de literatura, pero cada uno de los descubrimientos que hace este hombre en su vida son maravillosos, y la lectura de cada uno de esos momentos, de esas iluminaciones, te deja absolutamente emocionado cuando descubre por qué le gusta la literatura, pero también cuando descubre el amor, cuando descubre la paternidad. Cada uno de sus descubrimientos son maravillosos y es la historia de una vida y es delicioso. Un clásico, que será un clásico, pero que además en la literatura en Estados Unidos es un libro que se lee en los colegios. Lo que pasa es que aquí lo editó una editorial pequeña y sí, se fue abriendo camino poco a poco, pero es maravilloso. Último capítulo, los últimos 25 libros son los que tú consideras mis lecturas más personales. Define eso. Bueno, pues son los libros que yo no sé si son extraordinarios, maravillosos, pero son los libros que a mí a lo largo de mi vida me han salvado, me han abrigado, los libros que me he leído en un momento clave de mi vida, que de alguna forma, y no es una forma de hablar, pues me han cambiado un poco, ¿no? Me han construido. Entre ellos encontramos a Vitus-Sil, de Antonio Muñoz Molina. Dices que podrías haber elegido muchas otras. De hecho, al principio me decías, tuve que limitarme, decir, bueno, uno por autor. Sí. Te pasó como con Saramago, entiendo. Claro, porque Saramago he elegido La caverna, que a mí me parece absolutamente maravilloso, pero podría meter 6 libros seguro, sin dudarlo. ¿Y de Antonio por qué has elegido este? Y de Antonio me pasa lo mismo. Pues mira, me pasó que Vitus-Sil es verdad que también fue el primer libro que yo leí de Antonio Muñoz Molina y me maravilló. Y es un
libro que yo compartí con mi prima Sandra, que vivía en Argentina, y bueno, fue un libro muy especial también en el momento en el que me lo leí, un libro también sobre la memoria tan importante. Y luego además es un libro que ahora en la madurez hicimos en un libro una hora en un evento con Antonio Muñoz Molina en un teatro, un día del libro. Y entonces, bueno, de repente ese libro sí ya se convierte definitivamente en uno de los libros de mi vida. Vamos. Y hay una cosa que en estos libros de tu vida aparecen grandes escritoras de nuestro tiempo, Almudena Grandes, Rosa Montero, Adelaida García Morales, o jóvenes como Aroa Moreno Durán. ¿Hay más equilibrio ahora entre escritores y escritoras en la literatura contemporánea? Desde luego, a mí me ha costado mucho de estos libros que hablábamos de los anteriores a 1900 encontrar mujeres. Primero porque nos han educado en la literatura de hombres, ¿no? Y hay muchísimas mujeres que han estado ocultas absolutamente para todo el mundo. Pero es verdad que, como ocurría también en ese momento, pues bueno, pues no han aparecido y empiezas a hacer el listado de los clásicos del momento y te sale Jane Eyre, te sale Emilia Pardo Bazán, pero te cuesta encontrar muchas más, ¿eh? Pues mira, vamos a escuchar un fragmento de Los seres felices de Marcos Giral Torrente, que está entre tus lecturas más personales y del que luego hablaremos. No es fácil dirimir por qué se cuenta algo. Todo relato oculta intenciones espurias. Afirmarse, someter, justificarse, imponerse. Contamos historias sesgadas no porque queramos, sino porque cualquier historia, por limpio que sea su propósito, tiene varias maneras de contarse y no pueden contarse todas. La única respuesta a por qué se cuenta es el contar mismo. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? ¿Quién será? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. A menudo me culpo de haber vivido atrincherada en el silencio, no tanto por el daño que me pueda haber causado a mí misma, sino a los demás, a mis hijos sobre todo. Ahora quisiera hablar, decirles las cosas que sé, pero temo que el daño sería aún mayor, porque mis palabras pueden descorrer el velo tras el que se han escondido durante tantos años todas esas mentiras. En otro tiempo las consideré mezquinas, venenosas. Hoy pienso que tal vez solo sean ficciones necesarias, cuentos nacidos del deseo, sueños imprescindibles para mis hijos e incluso para mí mientras estemos vivos. Este es un fragmento de otro de los libros elegido por Antonio Martínez Asensio en 100 libros, una vida, publicado por Aguilar. Es Mentira, de Enrique Eriz, y nos va a servir para someter a una última prueba al hoy invitado bibliotecario. Bueno, te he estado sometiendo a una durante la primera parte, porque antes decíamos a ver si eras capaz de no pronunciar la palabra brutal hablando de tu propio libro. Creo que no lo has hecho. Creo que no lo has hecho. Estás ahí muy comedido, tienes unos cuantos brutales que te están saliendo por las orejas, pero esta era la primera prueba. La segunda, tú ya sabes que a los autores que pasan por esta biblioteca que tú regentas les pedimos cada viernes que nos donen 2 libros, y a ti te vamos a pedir 3. Pero no te vamos a pedir 3 libros cualquiera, sino que te lo vamos a poner un poquitín más difícil. De los 100 libros de tu vida queremos que nos hagas tu podium. Un 3, un 2 y un 1. Y esos son, pues claro, no podemos meter, tendríamos que ampliar el edificio, no podemos meter los 100 libros. De esos se quedarán en nuestra estantería, ¿vale? Esos 3. Empezamos con el tercer libro que más te ha gustado o marcado tu vida. El tercero del podium, medalla de bronce. Esto ha sido dificilísimo, pero vamos a hacer. Y luego tengo que decir que hay mucho brutal en el libro, también. Bueno, El soldado de porcelana, de Horacio Vázquez Rial, sería el 3. El soldado de porcelana, la historia del coronel Durán, un personajazo maravilloso que es un libro que descubrí hojeando libros en una mesa de novedades de una librería, y que me maravilló la historia, pero luego descubrí esa forma de contar también de Horacio Vázquez Rial, y luego que todos los personajes que aparecen, todos los de ficción que aparecen al personaje real, luego aparecen en el resto de los libros de Horacio Vázquez Rial, con lo que puedes seguir sus historias en otras novelas, y eso me parece maravilloso, ese universo de un escritor. Pues en el número 3, El soldado de porcelana, de Horacio Vázquez Rial, que está en Verticales de bolsillo. Medalla de plata, segundo puesto en el podio. Medalla de plata,
Los seres felices, de Marcos Giral Torrente, que siempre me ha apasionado, y que es verdad que siempre se habla de otros libros de Giral Torrente, pero a mí este me parece maravilloso. Marcos, ¿por qué? Un día nos encontramos Marcos y yo en una presentación hace años y me dijo, hombre, el hombre que recomendaba Los seres felices, porque yo se lo recomendaba a todo el mundo, o sea, porque me apasiona este libro. Es esto que hace Marcos Giral Torrente de analizar la familia, y es un análisis de una familia y sobre todo de la relación con unos padres y del matrimonio, y además de la forma de contarlo y de la escritura, que es alucinante. Cuando parece que ya no puede meter más el dedo, todavía explora un poco más los sentimientos, las pulsiones, todo lo que hay en esas relaciones familiares, y es delicioso. Los seres felices, de Marcos Giral Torrente, que está en Anagrama. Y medalla de oro. Medalla de oro. Es complicado. Probablemente es no es el mejor libro de todos estos 100 libros, pero para mí fue un libro importantísimo. Mentira, de Enrique de Eriz, que cuenta la historia de una mujer a la que dan por muerta y que decide que no, que por supuesto va a volver, y así empieza el libro, Muerta yo, no, mientras me quede una sola palabra por decir, pero que también habla de las mentiras que se cuentan en las familias de generación en generación y que de alguna forma sostienen esas familias, aunque todo el mundo sabe que son mentiras. Y es un libro maravilloso que a mí yo luego tuve una historia que cuento en el libro maravillosa con Enrique de Eriz, que era un gran editor. Pues mira, yo lo conté en la radio y él me llamó y me dijo, oye, me encanta cómo lo has contado y te quiero conocer. Y entonces yo quedamos, por supuesto, nos tomamos un café y él me trajo el libro dedicado con una dedicatoria maravillosa. Me dijo, porque le había gustado mucho cómo habías contado tú su libro. Había contado su libro, cosa que es fantástico. Y él me trajo un libro dedicado, y esa dedicatoria era: Antonio, no sé si puedo dedicarte esta mentira, ya es más tuya que mía, y encima me la devuelves convertida en verdad. Buah. Mentira, de Enrique de Eriz en Edasa. ¿Te ha pasado lo contrario? Que algún autor te haya dicho, pero ¿cómo has contado mi libro? ¿Pero qué has hecho? ¿Me lo has destrozado? Pues la verdad es que no, pero he destrozado algunos, también tengo que decirte. Vale. Hasta aquí el desnudo literario de Antonio Martínez Asensio. Ahora hacia un lado, que llegan los libros del empleado, llegan las novedades con Pepe Rubio. Venga, Pepe, cuéntanos, ¿cuáles son esas novedades? Buenos días. Por cierto, una cosa, sobre el adjetivo brutal, yo recomiendo a los lectores de este libro de Antonio Martínez Asensio que cuando llegan a Jane Eyre de Charlotte Bronte cuenten los brutales. No, es que no sabe cómo contar el libro, porque es tan apasionante, es tan difícil de contar y de resumir en tan pocas páginas, que dice, solo se puede definir con una palabra: brutal. Brutal, efectivamente. Lo presentamos esta tarde en la librería Rafael Alberti a las 7:30. Esta tarde. Con Berna González Harbour. Bueno, perdona, o sea, con lo mejor de cada casa. Exacto. Esta tarde en la Alberti, ¿a qué hora? A las 7:30. A las 7:30. Antonio Martínez Asensio y Berna González Harbour presentando 100 libros, una vida. No estoy en Madrid porque si no, ya sabes que ahí estaría, pero estaría por la cerveza de después, más que por el libro. Venga, vamos con las novedades. Valentina, de María Zabay, en suma, aunque se siente esta mujer orgullosa de sus orígenes latinos y del ambiente multicultural de su barrio, Valentina sueña con abandonar Queens para poder cumplir el sueño de ser decoradora. Una novela original, excitante y divertida que aborda temas de gran actualidad como el racismo, la lucha por las oportunidades, la desigualdad y el papel del deseo y el sexo en las relaciones de poder. Nada menos. Arturo Pérez Reverte ha dicho de esta novela de María Zabay que María Zabay es una periodista que ha escrito en su momento mucho también sobre el mundo de las modelos y que es una mujer interesante. Y Pérez Reverte ha dicho que se inscribe en la tradición erótica que los autores licenciosos del 18 calificaban como novela filosófica. Es verdad que es una novela muy erótica y es verdad que es muy divertida. Valentina, de María Zabay, publicada en Suma. ¿Otra novedad? La Tofana, de Vanessa Mumford, la fascinante novela de Julia Tofana, para unos la primera asesina en serie de la historia, para otros una mujer que hizo justicia. La historia de 3 mujeres en la Roma del siglo XVII, cuyo peligroso secreto de familia pasó de generación en generación. Nada menos. Vanessa Mumford, otra escritora muy interesante que este año ha ganado con esta novela el premio Primavera de novela y que ha editado Espasa, que ha sido uno de los grandes fichajes del mundo editorial. Y nada menos, La Tofana, dicen, científica justiciera, madrina de una red de crimen organizado femenino que se rebeló contra el Estado de Roma. Nada menos. O sea, La Tofana, de Vanessa Mumford, que está en Espasa. Y los oyentes a los que hoy hemos pedido un ejercicio un poco más complicado, y es que nos llamaran y nos donaran el libro de su vida, el número 1 del ranking en su vida, nos ha llamado María José desde Valladolid. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, María José, ¿cuál es ese libro que es el libro de tu vida? Bueno, mira, realmente yo
ya soy muy mayor, y era una gran lectora del Jabato y el Capitán Trueno. Sí. Y todo lo que caía en mis manos. Y un día cayó en mis manos Cuerpos y almas, de Maxence van der Merch. Sí. Fue algo, ahí me introdujo en el mundo de la lectura, pero mucho más importante que el mundo de la lectura, me introdujo en el mundo, en la realidad social. Adquirí conciencia social cuando leí ese libro. Yo era una chiquita de 16 años, de clase media, bien, no de una familia rica ni pobre, vivía en Bilbao, soy de Bilbao, y mis padres pudieron pagarme mis estudios, condicionados por ese libro. Ese libro fue el que me hizo venir a Valladolid a estudiar medicina, sin duda. O sea, eres quien eres, o sea, no es solo tu afición a la lectura, eres quien eres por Cuerpos y almas. Sin duda, aparte de Cuerpos y almas, ya de Maxence van der Merch, me lo tragué todo. Y adquirí conciencia de clase, sí. Pues María José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias por la labor que hacéis y por lo que nos entretenéis. Muchísimas gracias, un beso. Nos quedamos con este Cuerpos y almas de Maxence van der Merch. ¿Tú lo has leído, Antonio? Yo no lo he leído, pero lo conozco porque me acaban de hablar hace poquísimo de él. ¿Sí? Y es verdad que también como gran referencia de un gran médico que se lo recomendaba a sus hijos como la gran lectura, o como el libro que le hizo también amar la medicina, ¿no? Cuerpos y almas. Pues mira qué bueno, porque María José fue no solo fue tu conde de Montecristo que le abrió los ojos al mundo de la lectura, sino que la hizo incluso cambiar de ciudad y estudiar lo que después fue su profesión, que es la medicina. Juan, desde Úbeda, muy buenos días. Hola, buenos días, María Ángel. ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos, ¿cuál es el libro de tu vida? Pues mira, el libro de mi vida creo que es Mujer de rojo sobre fondo gris. ¿Ah? ¿Por qué? De Miguel Delibes. Bueno, pues creo que porque me hizo ser mejor persona, porque me enseñó claramente a tener muy claro qué cosas tienen valor en la vida y a qué cosas no se le pueden poner precio. Somos tiempo, y me enseñó el valor de un instante, de un momento que se vive. Y yo creo que a partir de ahí, aparte del manojo de pasiones, de sensaciones que me hizo vivir, ¿no? Yo creo que desde entonces lo he llevado siempre conmigo, y creo que sacó de mí lo poquito bueno que pudiera tener, lo sacó ese libro. O sea que un libro que en tiempos que vivimos tan malhadados, donde la bondad y lo bueno está tan depreciado, yo creo que cobra un valor fundamental. Pues a recuperar Mujer de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Juan, muchísimas gracias. María Ángel, dime. Te pediría, en este sentido, tan solo un segundo, que sé que el tiempo es oro para vosotros, pero hoy en Úbeda, a las 8 de la tarde celebramos una concentración por la vida en Palestina, y me gustaría utilizar este segundo para pedir a los ubetenses que se incorporen a esa concentración, que es muy necesario que hagamos visible esa tragedia y que reflexionemos sobre lo que nos está ocurriendo. ¿A qué hora has dicho? A las 8 de la tarde, en la Plaza de Andalucía de Úbeda, hay una concentración convocada por la Plataforma por la Vida en Palestina. Y ahí pedimos a toda la gente que quiera incorporarse, que por favor se incorpore. Que no se la pierda nadie, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángel, y Un felicidades beso. por vuestra labor y vuestro programa. Gracias. Mujer de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Un imprescindible, Antonio. Un imprescindible, una maravillosa carta de amor. Destino que está. Sí. En Destino. Una maravillosa carta de Y amor. Conchi, desde Murcia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¡Uy, Conchi, qué ánimo que tienes! Cuéntanos, Conchi, ¿cuál es el libro de tu vida? Mira, yo me voy mucho más lejos. Yo salía del colegio cuando tenía 10 años, me iba a casa de la Tiana, que era la hermana mayor de mi padre, que me preparaba una puntita de pan con sobrasada, que a mí me sabía gloria con el hambre que tenía, y entonces cogía los libros de Elena Fortún, de Celia en el colegio, y Celia lo que dice, y Celia en el mundo, y me tumbaba en el suelo con mi pan y sobrasada y el libro, y aquello me enseñó a leer y a amar los libros, y desde entonces ya no he parado. Qué bonita historia, Conchi. Muchísimas gracias.
De nada. Un beso. Gracias. Un beso bien grande. Habéis qué hecho maravilla. Hasta luego. Hasta luego. Qué maravilla. Y qué maravilla de historia la de Elena Fortún también, que La tiene un historia es maravillosa. historión. Sí, hicimos un alucinante. viaje. Exacto. de ida. Hicimos un viaje un de ella viaje- y de la que le descubrió su vida. Es decir, aquí está la primera biografía, Marisol Sí, Dorado. sí, sí. Todos esos libros los han recuperado Renacimiento. La editorial Renacimiento ha recuperado Sí. todos los libros de Celia. Incluido Celia en la Revolución. Sí. Los libros de Celia de Elena Fortún. ¿Han envejecido bien? Es decir, si alguien los coge ahora, ¿han envejecido bien? Yo creo que sí, siempre Sí. sabiendo lo que era Celia y el Sí. personaje que era Celia, Sí. pero yo creo que han envejecido muy bien. Y Celia en la Revolución sigue siendo un libro durísimo y maravilloso, vamos. Venga, pues vamos con los libros perdidos y rescatados por Pascual Donate, de entre los montones de libros que hay en esta nuestra redacción. Pascual, cuéntanos, ¿qué libro has recuperado? Pues mira, yo no sé si el tamaño importa, pero escucha, o sea, que es un libraco. XXL y además es un libro de sexo, que Claro, hace falta ya ponerle picante a esto. Sí que importa, claro. Claro. Mira, traigo un libro escrito por Silvia Sanz, ella es psicóloga, sexóloga también. El libro se titula Sex Amor, está publicado en Aguilar y es un libro enfocado sobre todo a las parejas, o sea, para las parejas que quieren recuperar un poco la llamita, para que no ¿Y se eso apague ocupa, recuperar la llama ocupa tantas páginas? Bueno, ya te digo, mira. Se va a apagar el fuego. Mira, estoy ya por las 608, voy casi 700 páginas, ¿eh? Casi 700 páginas. Casi 700 páginas para... Cada 40 páginas pone, bueno, dejad de leer y poneros al... Bueno, entiendo que sí, pero bueno... ¿Podríamos calificar un libro de autoayuda? Bueno, sí, autoayuda, podríamos, sí, yo creo que sí. O ayuda mutua, sí. Sí, claro, es que es para dos realmente. Bueno, para dos o para tres o para que cada uno que su elija pareja haga lo que exacto, quiera. que cada uno haga lo que quiera. Exacto. ¿A ti te está sirviendo, Pascual? ¿O lo tuyo ha Pues sido no, una es cosa que yo estoy profesional? soltero, aunque es verdad que incluye un primer capítulo para los que no tienen pareja y quieren encontrarla. Claro, ese capítulo de la autoayuda, claro. Pero bueno, casi toda la inmensa mayoría de las 700 páginas son para parejas. Sex Amor, de Silvia Sanz, publicado en Aguilar, el libro rescatado. Pues tampoco entiendo que este libro estuviera abandonado en la redacción. Pues ahí también te anda, digo. no sé por qué, la gente debe andar bien. Debe andar bien de llamita, como es Exacto. Y en un libro una hora, Antonio, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues mira, Vuelo Nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry, que claro, pasará la historia por El Principito, pero tiene grandes novelones y este es uno de ellos. La historia de unos pilotos que reparten el correo en el Cono Sur. Vale, pues Vuelo Nocturno de Antoine de Saint-Exupéry, que está publicado en Anaye, que podrán escuchar en un libro una hora. Pues Antonio, que vaya muy bien esa presentación. Muchísimas gracias, Ángels, te voy a echar de menos. Ya lo sé, pero bueno, me quedo con tu libro, que Bueno, será y para mí muchísimas como una guía. A partir de aquí ya tengo claro qué tengo que hacer desde aquí. Bueno, sobre todo a partir de mi jubilación, que es leer todo eso que tú me dices. Claro. Un beso bien grande. Muchísimas gracias, Ángels. Hasta luego. Hasta luego. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.